bienvenidos. Ahora nos da gusto que están conectados con nosotros a través de la página web o a través de Facebook. Vamos a cantar unas canciones esta mañana. Están más que bienvenidos a cantar con nosotros en sus hogares. Y mejor, ¿verdad? Porque así la gente no tiene que escuchar sus gallos. no pueden alcanzar la nota. Pero acompáñanos a cantar estas canciones a nuestro Señor. Poder de pecado.
servirte, de alabarte, Señor. Es para lo que hicimos, para que tú nos hiciste, Señor, nos creaste para adorarte, Señor. Bendito seas, Señor, que el mundo vea tu resplandor, que aún en medio de todas estas tormentas, estas pruebas que estamos pasando en este momento, Señor, que no nos sintamos solos sabiendo de que tú estás ahí con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ese bálsamo para los demás también, Señor, de esperanza, Señor, de que tú estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Todos te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en este día. Queremos agradecerles por su presencia a través de este medio y estar conectados de esta manera. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde tenemos mucho que aprender de la situación que estamos pasando, y bueno, les animo a que abramos nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para aprender de Dios en toda esta situación. Les doy la bienvenida y gracias una vez más por estar conectados con nosotros para que podamos así recibir la palabra de Dios. Bueno, después de saludarles, pues pasemos a la predicación de la palabra de Dios. Déjenme decirles algo. El domingo pasado por la tarde, yo y mi hija nos fuimos a Corpus porque ella está estudiando allá en la universidad, y entonces fuimos con el propósito de recoger sus cosas, porque pues a la universidad, como ustedes saben, la mayoría de las escuelas están cerradas, y entonces ella regresó a casa porque las clases van a ser online, y llegamos allá el domingo por la tarde. Sin embargo, yo me regresé otro día y mi hija se regresó el miércoles por la tarde a casa para estar acá con la familia. Y pensando en la familia, hermanos y amigos, la familia es uno de los valores más altos que pueda existir. Y no solamente es uno de los valores más altos, sino que la familia, el hogar, es algo que Dios estableció aquí en esta tierra con diferentes propósitos. Y esos propósitos son necesarios y vitales para que nuestra sociedad, para que nuestra comunidad viva correctamente. Como por ejemplo, nuestra sociedad necesita aprender a vivir en amor, en justicia, fe, sacrificio, responsabilidad, que estamos bastante lejos de ello. Y la casa, muchos de ustedes ahora están en casa, o la mayoría están en casa. Muchos de ustedes han ido por sus hijos, han recogido a sus hijos para venir y estar en casa. Aunque la casa no necesariamente quiere decir que hay una familia en una casa, pero es en ese lugar, cuando escuchamos de la casa, es allí en ese lugar donde podemos encontrar representado lo que es el hogar y la familia. Y precisamente es la familia, es el hogar que Dios ha escogido
para formar y desarrollar la familia con buenos valores. Dios ha escogido que sea la familia donde Él ha establecido eso, el fundamento para desarrollar y aprender y formar familias con valores. Lógicamente, hermanos y amigos, la enseñanza que recibimos en la familia o que vamos a dar en la familia, eso va a afectar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Como es la familia, según como hemos aprendido en la familia, así va a ser la comunidad, así va a ser nuestro país, así va a ser el mundo. Con razón es tan terrible lo que el diablo está haciendo. Está fuertemente obstinado en destruir a la familia. Y con eso en la casa, yo quiero decirles que esa fue una de las cosas positivas que hizo el hijo pródigo. Generalmente cuando hablamos del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, pues le sacamos todo lo malo, todo lo negativo. Pero déjenme decirles algo. El hijo pródigo hizo algunas cosas positivas y una de ellas es que él decidió regresar a casa. Regresar a casa, regresar a su hogar, regresar con su padre. Así nos narra la historia, que él regresó con su padre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué regresó? ¿Qué hizo que el hijo pródigo regresara a casa? Y este es el primer sermón de una serie de 3 sermones que estaré compartiendo con ustedes, que le estamos llamando de regreso a casa. Y la pregunta que nos va a tocar responder ahora es esa: ¿qué hizo que regresara a casa este muchacho? Mientras les cuento la historia rápidamente, yo quisiera que tengan esa pregunta en su mente y en su corazón. Bueno, resulta que dice la historia que había un hombre que tenía 2 hijos. Y un día, uno de ellos, el hijo menor, se acercó con su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre, habiendo hecho los arreglos en su hacienda, en su trabajo, dice la historia que le repartió los bienes a sus hijos. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, quizá lo cambió por dinero, etcétera. Total que después de juntarlo todo, lo que le correspondía, dice la historia que se fue de casa y se fue a un lugar muy lejos, muy apartado. Y dice que allí vivió desperdiciando todo lo que tenía. Vivió una vida terrible, malgastando todo lo que su padre le había dado. Todo se lo acabó. Y vivió de una manera perdidamente. Me llama la atención que la historia dice que vivió perdidamente. Así que imagínense la vida que vivió este muchacho. Lamentablemente, cuando todo lo hubo malgastado, entonces vino una gran hambre que azotó aquella provincia. Y también este muchacho le afectó todo eso y comenzó a faltarle. Le comenzó a faltar de todo, de manera que él buscó la manera de salir adelante y se arrimó, dice la historia que se arrimó con un hombre en una hacienda para solicitarle trabajo.
y aquel hombre le dio trabajo de cuidar cerdos. La situación era tan triste, tan lamentable, que dice la historia que este muchacho tenía tanta hambre que quería comerse la comida, las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, estando en esta situación, un día, en algún momento, este muchacho, volviendo en sí, recapacitó y miren lo que hizo. Habló consigo mismo, pensó y reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me estoy muriendo de hambre. ¡Qué tremenda situación! ¿Cómo es posible? ¿Dónde estoy? Y siguió hablando consigo mismo y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fueron las palabras que él se habló a sí mismo. Pero no solamente se quedó en palabras, dice la historia que se levantó y regresó con su padre a casa. Se puso en acción, se levantó y regresó con papá. Cuando aún estaba lejos de su casa, su padre lo vio de lejos. Y cuando papá lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y le dio un beso. Y entonces este muchacho le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es entonces cuando el padre habló a sus sirvientes y les dijo que sacaran el mejor vestido y que vistieran a su hijo, que trajeran un anillo y se lo pusieran. Ordenó que trajeran sandalias y que se las pusieran. Lo vistió. Imagínense cómo venía aquel muchacho. Y entonces el padre ordenó y dijo: traigan el becerro gordo y mátenlo, porque vamos a comer y vamos a hacer una gran fiesta, porque mi hijo que era muerto ha revivido, se había perdido y lo hemos encontrado a mi hijo. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, esta es una historia que encontramos en Lucas capítulo 15. Y vamos a retomar la pregunta de este tema de regreso a casa. ¿Qué hizo que regresara este muchacho con su papá a casa? Y la primera cosa que podemos encontrar por lógica aquí es esta. Fue la crisis de hambre que azotó a aquella región. Una fuerte crisis de hambre donde no había que comer, que azotó a toda aquella región. Como él estaba allí, entonces también fue afectado. Hermanos y amigos, muchos pasamos por alto de que en las situaciones críticas y difíciles podamos encontrar algo bueno. Nuestra mente, como es finita, a veces no puede captar ni entender que a través o en razón de una situación tan difícil, tan crítica, tan problemática, podamos encontrar algo bueno, algo positivo. Pero eso suena bastante difícil de entenderlo para nuestra mente humana porque somos finitos. Porque no somos Dios, porque tenemos un razonamiento solo hasta cierto límite. Sin embargo, el hecho de que nuestra mente no alcance a captar
eso no quiere decir que no suceda. Es contracorriente de que podamos entender de que en una situación difícil saquemos cosas positivas. Pero vienen, suceden. Y déjenme decirles algo, en esas crisis, en esas cosas terribles, cuando llegan a nosotros, cuando llegan a nuestra vida, nos forman o nos destruyen, nos levantan o fortalecen nuestra fe, nos derriban o nos ponen en alto. Depende de cada persona, depende de la actitud de cada persona. Qué bueno que este muchacho salió de esa situación y estuvo también en él. Quizá este muchacho nunca se imaginó, nunca pasó por su mente que iba a encontrarse en una situación tan difícil, tan crítica, tan lamentable, tan triste, que llegó a ser un arrimado. Dice la historia que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar para solicitarle trabajo. Tocó fondo, como solemos decir. Tocó fondo este muchacho. Llegó en una situación tan crítica, tan difícil, y que literalmente, él mismo lo dice, estaba muriendo de hambre. Tenía hambre. La crisis era terrible. La gente estaba muriendo de hambre. Y se encontró en una situación de crisis física, emocional y espiritual. En esta historia, cuando el muchacho está cuidando a los cerdos, dice que deseaba comerse la comida que estaban comiendo los marranos, pero nadie le daba. ¿Sabe qué significan esas palabras? Que estaba solo, absolutamente solo. Después, quizá, de tener un montón de amigos, de tener tanto dinero, de malgastar sus bienes, mucha gente, quizá amigos entre comillas con él, ahora no está nadie con él. Tiene hambre y nadie le da. Una situación bastante difícil, bastante crítica. Y fue precisamente, hermanos y amigos, en esta crisis que le llevó a reflexionar, a pensar, a meditar, y sobre todo fue por esta crisis de hambruna que lo impulsó a tomar la decisión de regresar a casa, de regresar con su padre, a casa con su papá. Sí, porque él está muriendo de hambre, está cuidando los cerdos, y es entonces cuando comienza a pensar que los trabajadores en la casa de su padre tenían todo. No era posible que él estuviera en esa situación, en esa crisis, muriendo de hambre. Hermanos y amigos, la situación que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo, de salud sobre todo, nos ha hecho literalmente regresar a casa. La mayoría de la gente, de las familias, ahora están en casa, literalmente hablando. Pues esta situación de crisis, de salud, debiera impulsarnos a regresar no solamente literalmente a casa, sino regresar a casa con papá, con nuestro Padre Celestial. Porque de formas diferentes lo hemos ignorado, lo hemos abandonado.
hemos abandonado a Dios y Él espera que regresemos a Él, que regresemos con papá. Entonces, les estoy compartiendo de una forma espiritual. Cuando les comparto de regresar con nuestro Padre Celestial, no les estoy diciendo que nos volvamos más religiosos. Sí, ahora sí voy a ir a la iglesia, que está bien, no es malo, es bueno. Pero hay mucha gente que está en la iglesia y está desconectado de su Padre Celestial. Esta crisis, esta situación debería impulsarnos a fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial, a entregarnos a Él en obediencia, así como el Hijo debiera obedecer al Padre, así como nuestro Señor Jesucristo se sometió en obediencia a su Padre Celestial. Esa es la actitud que debiéramos tomar, de regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, soy pecador, pero aquí estoy de regreso, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero papá te va a recibir, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Solo Él está esperando que lo reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el único que puede transformar nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo que este muchacho regresara a casa? Segunda cosa, yo creo que lo que le impulsó a regresar a casa fue su capacidad de discernimiento. Noten algo, hermanos y amigos, Dios nos creó con capacidades muy especiales. Él nos hizo seres muy inteligentes, con la capacidad de pensar, de razonar, de discernir y de decidir por nosotros mismos. Todos tenemos esa capacidad, todos somos seres inteligentes. Y eso nos ayuda para no ser esclavos de nada ni de nadie. Y déjenme decirles algo. Cuando hablo de ser esclavos, hablo de que muchos de nosotros podemos estar en este momento siendo esclavos de la manera de pensar de nuestros amigos, de las ideologías equivocadas de nuestros maestros. Podemos estar siendo esclavos de nosotros mismos, de nuestras ideologías y modelos mentales equivocados, que la mayoría puede ser que nuestras ideologías, nuestra manera de pensar, por la cual nos movemos, está basada, ¿saben qué? Generalmente en nuestros deseos egoístas, en nuestra soberbia, en nuestros pensamientos carnales. Entonces, podemos estar siendo esclavos de nosotros mismos. Sin embargo, no tiene que ser así. Dios nos hizo seres inteligentes con la capacidad de razonar, de discernir y de decidir. Este muchacho tenía esa capacidad, hermanos y amigos. Él era un muchacho inteligente, con todas esas capacidades. Sin embargo, esa inteligencia, esa capacidad de decidir, de razonar, fue opacada por lo que ustedes quieran y manden, quizá por el diablo, por lo que sea, por sus amigos, etc. Fue engañado. Y sí, el diablo nos atrapa y nos engaña y nos esclaviza de diferentes formas, como le sucedió a este muchacho. Pero la misma crisis, hermanos y amigos, esta misma crisis le aclaró las cosas y usó su inteligencia
y su capacidad de razonar, de discernir, para ver la diferencia de lo que tenía ahora y de lo que había despreciado. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y volviendo en sí, este muchacho está pensando, está usando su inteligencia, está razonando cuando está en esa situación tan crítica, muriéndose de hambre. Y entonces, esa misma situación le está aclarando las cosas y está pensando ahora inteligentemente y está encontrando una diferencia tan grande de lo que había escogido y de lo que había despreciado con su padre. Este muchacho está pensando positivamente ahora y está usando todo su conocimiento y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Sabe que tiene una casa. Ahora se le aclara la mente y dice: dejé a mi padre y allá no hay escasez de nada y tienen abundancia de todo, y yo, miran la situación en que estoy, está haciendo una diferencia, que hay todo un mundo de diferencia en todo eso. Y entonces él está decidiendo inteligentemente regresar con su papá. Oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar con mi papá. Voy a regresar a mi casa. ¿Y qué le voy a decir? Esto le voy a decir. Es lo justo. ¿Qué está haciendo? Está pensando, está razonando, está discerniendo las cosas. Y dice: cuando llegue con papá, lo que le voy a decir es: papá, perdóname. He pecado, no solamente contra ti, he pecado contra Dios. Está tomando la decisión de arrepentirse de lo que hizo y de arreglar su relación rota, que él mismo había roto, con su padre. Eso es ser inteligente. Esa es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente. Hermanos y amigos, pensemos y razonemos con inteligencia. Miren, esta situación por la que estamos pasando, que estamos experimentando de la epidemia del coronavirus, si somos seres inteligentes, entonces debe llevarnos a reflexionar y a pensar de que en un momento puede acabarse todo, puede terminar todo. Para nosotros es tan valioso, todo puede terminar. Mire nada más, no se puede. Ahora no podemos saludarnos. Ahora no podemos salir de casa. Ahora no podemos abrazarnos. Bueno, es lo que no debiéramos hacer. Si hubiera toque de queda, entonces todo eso debería ser más radical y literal. Pero miren la situación que estamos experimentando. Y de pronto, las cosas materiales, lo que nosotros consideramos de tanto valor, de importancia, ¿dónde están? ¿Qué es lo que perdura entonces? ¿Qué nos queda? Nos queda lo que nunca se acaba: la presencia de Dios, la familia, la fe, la esperanza. Eso nunca se termina. Pues sin poder salir, sin poder saludarnos, estar en casa, lo material parece que no ayuda mucho. Nos queda regresar
a nuestro Padre. Nos queda vivir realmente por fe en Dios. Nos queda la familia, nuestra familia. Entonces, necesitamos usar la inteligencia, el razonamiento. No tienten a Dios. De pronto hay conceptos muy religiosos. Nos pensamos que somos tan religiosos, tan santos y que ¿por qué tener temor? Dios nos cuida, Dios nos protege y vamos a obedecer a nuestras autoridades. ¿Qué no obedecemos a Dios? Dejémonos de esos paradigmas tan religiosos y muchos de ellos hipócritas. Dejémonos de eso. Volvámonos a nuestro Padre. Cuando nos volvamos a nuestro Padre y nos sometemos en obediencia a Él, entonces vamos a dejar de tentarlo. Vamos a obedecerlo a Él y a las autoridades. Seamos inteligentes, hermanos. Y por último, ¿qué hizo que este muchacho regresara a casa? Pues déjenme decirle, Dios mismo. Fue Dios mismo quien lo hizo regresar. Sí. Dios tiene todo bajo control. Todo lo que sucede en este mundo está bajo el control de Dios. Las cosas malas, negativas, eso es resultado de nuestra desobediencia a Dios, de habernos alejado de Él. Pero aún así, en medio de toda esa situación tan crítica, tan difícil, Dios, nuestro Padre Celestial, tiene el control. Pero repito, no trate de tentarlo. Es mejor obedecerlo a Él y a nuestras autoridades. Y Dios es especialista en tornar las situaciones críticas, las crisis, en bendición. Entonces, vamos a pensar también de una manera positiva y en fe, que Dios en esta situación tiene el control. Y Él no solamente está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Confiéselo como su Señor, y ponga su vida y su familia en sus manos de Él. Dígale al Señor, tú tienes el control en mi vida, tú tienes el control en mi familia, tú tienes el control en nuestra ciudad. Claro, Dios estaba detrás de la manera de pensar de este muchacho. Oh, ¿qué estoy haciendo? Voy a regresarme con papá. Sí, porque nuestro Padre Celestial no quiere que nadie se muera sin arrepentirse. No quiere que nadie se pierda. Quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces, el Padre está detrás de ese pensar de este muchacho. Sí, pero es el muchacho quien toma la decisión voluntariamente de ponerse en acción y regresar a casa. Regresar con su papá. Bueno, eso es precisamente lo que todos necesitamos hacer. Me levantaré, regresaré a casa y le diré a papá, papá, perdóname porque he pecado. Eso es precisamente lo que Dios está esperando, que esta situación nos ayude a reflexionar, a pensar y tomar la decisión de regresar con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿usted se ha dado cuenta que ha estado lejos de Dios, de su Padre? Pues es el momento de regresar. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Y Él nos va a perdonar cualquiera que sean nuestros pecados, siempre y cuando vengamos con la actitud de este muchacho. He pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos y amigos, quiero que allí donde están, tomen un minuto para pensar inteligentemente
para razonar y que piensen en esta pregunta. ¿Qué siente que Dios le está diciendo en este momento? ¿Qué percibe en su mente y en su corazón que Dios te está diciendo? Piensa, reflexiona. ¿Qué te está diciendo Dios? Lo que Dios te está diciendo y lo que Dios me está diciendo a mí es que debo regresar a Él constantemente y obedecerlo a Él como un hijo obedece a su padre. Si no has hecho una oración de arrepentimiento y de fe, eso es lo que el Padre quiere que hagas. Hazlo en este momento, allí en tu casa, allí donde estás. Ven con el Padre y háblale lo que salga de tu corazón y que esas palabras sean más o menos así. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y regreso contigo. Dios les bendiga y les guarde a todos. Les envío un abrazo con todo mi corazón. Amén.